El intestino permeable genera resistencia hormonal interfiriendo con los receptores y reparar la barrera intestinal no es solo un tema digestivo, sino es una intervención hormonal directa. Hay mujeres que hacen todo bien, tal vez tú seas una de ellas, y sus síntomas no mejoran. Un protocolo hormonal correcto, alimentación adecuada, suplementos con evidencia y sin embargo los síntomas siguen, persisten. La razón más frecuente y que nadie busca son sus receptores hormonales. Están apagados por la inflamación del intestino permeable. Es decir, las hormonas sí están circulando por el torrente sanguíneo, pero las células no las están captando, no las están recibiendo. Tú tienes síntomas que no encajan en ningún diagnóstico limpio, sensibilidades alimentarias que aparecieron de la nada, fatiga que no mejora con el descanso, dolor articular difuso, piel reactiva y síntomas hormonales que no responden a el protocolo o los protocolos estándar. El intestino permeable puede estar en el origen de todos ellos. Hoy vamos a hablar del intestino permeable sin el lenguaje alternativo, sino con el mecanismo biológico documentado. A ver, ¿por qué en la perimenopausia la barrera intestinal se vuelve más vulnerable y cómo la inflamación que genera está apagando tus receptores hormonales? Y obviamente el protocolo de 6 pilares para repararla. El intestino permeable es uno de los temas más malinterpretados en el espacio del bienestar latinoamericano. Fíjate cómo, por un lado, está sobrediagnosticado por algunos practicantes alternativos y por el otro lado, está ignorado, completamente ignorado por la medicina convencional. La realidad científica está en el centro, en el medio, y es más interesante que sus dos extremos. Soy Mayra Cadengo, especialista certificada en hormonas y fundadora de la escuela Sattva Yoga. En América Latina hay millones de mujeres con síntomas de intestino permeable sin que nadie haya conectado sus síntomas hormonales con su barrera intestinal. Dos especialistas, dos tratamientos, cero conexión. Hoy esa conexión se hace. Así que 3 cosas que vamos a ver el día de hoy. Primero, el protocolo de los 6 pilares para reparar la barrera intestinal. Segundo, ¿qué es el intestino permeable a nivel molecular y por qué en la perimenopausia se vulnera? Y tercero, ¿cómo interfiere específicamente con tus receptores hormonales? Pero antes del protocolo, te voy a mostrar los 5 síntomas que lo señalan. Si tienes 3 o más, el intestino permeable merece ser tu prioridad. El intestino permeable genera una inflamación sistémica que apaga los receptores hormonales y reparar la barrera es una intervención hormonal tan importante como cualquier suplemento hormonal. El protocolo que te voy a compartir el día de hoy es de 6 pilares para reparar esta barrera. ¿Por qué? Porque la barrera intestinal se repara con intervenciones específicas, no con vamos a comer bien en general, no. Se necesitan estos 6 pilares concretos y en el orden correcto. Vamos al pilar número 1, eliminar los disruptores. Aquí aparece el alcohol, ibuprofeno, naproxeno, los edulcorantes artificiales, el gluten si hay sensibilidad y esto está documentado. Sin eliminar los disruptores, los otros 5 tienen un menor efecto, es casi nulo. Este siempre va primero. Ahora vamos a pasar al pilar número 2, es glutamina. 5 gramos en ayunas disuelto en agua tibia, mínimo por 8 semanas. Los enterocitos, que son las células del intestino, la usan como su combustible principal. Sin glutamina es suficiente, las uniones estrechas no tienen la materia prima para reconstruirse. Pasemos al pilar número 3, zinc carnosina, 37.5 miligramos 2 veces al día con comidas. Hay una evidencia directa para la reparación de estas uniones estrechas, las uniones que forman la barrera. Y el pilar número 4, que es el caldo de huesos, de 1 a 2 tazas al día. Un caldo de huesos casero de 12 a 24 horas de cocción para maximizar el colágeno. Este es rico en colágeno, glicina y glutamina. La glicina tiene un efecto documentado sobre estas uniones estrechas. El pilar número 5, la reducción del cortisol. Ya sabemos que el cortisol es uno de los principales disruptores de la barrera intestinal.
Todo, todo lo que reduzca el cortisol tiene efecto directo sobre la permeabilidad. Las prácticas vagales que hemos hecho, 5 minutos al día, el sueño profundo, la reducción de estresores identificables. Pasemos al pilar número 6, los prebióticos y fermentados, que por cierto vimos en el video de la semana pasada. El butirato, producido por la microbiota, nutre los enterocitos. Todo lo que construye la microbiota también construye la barrera intestinal. Piénsalo así. La barrera intestinal es como un muro de ladrillo. Las uniones estrechas son el mortero entre el ladrillo. Sin el mortero correcto, las bacterias y toxinas se van a colar por los huecos entre cada uno de los ladrillos o blocks. Así que esta semana empieza con el pilar número 1. Hay alcohol en tu alimentación, hay ese tipo de medicamento o edulcorantes artificiales en tu semana. Identifica uno y elimínalo esta semana. Ese es tu primer acto de reparación de tu barrera intestinal. Y si en 8 semanas tienes los 6 pilares activos, la sonulina sérica, el marcador de la permeabilidad, va a empezar a descender. Y los síntomas hormonales que no habían respondido, bueno, pues van a empezar a tener espacio para mejorar. Pero para poder entender por qué estos 6 pilares son los correctos, necesitas ver el mecanismo a nivel molecular. Entonces, ¿qué es exactamente el intestino permeable? El intestino está cubierto por una sola capa de células, los enterocitos, separados entre sí por proteínas llamadas uniones estrechas. Bueno, estas uniones forman una barrera selectiva, permiten pasar los nutrientes y bloquean el paso de las bacterias, de las toxinas y de las proteínas no digeridas. Cuando estas uniones estrechas se abren de forma anormal, hay sustancias que deberían quedarse en el intestino y pasan al torrente sanguíneo. Bueno, el sistema inmune las detecta como invasoras, entonces activa una respuesta inflamatoria. Así que esa inflamación, aunque sea de bajo grado, se vuelve sistémica. Y la conexión con el estrógeno. El estrógeno tiene receptores en todos lados, en las células intestinales también. Regula la producción de la proteína que forma a estas uniones estrechas. Bueno, cuando el estrógeno fluctúa en la perimenopausia, esta protección se reduce. El estudio de la revista Menopausia del 2022 dice, hay mayor permeabilidad intestinal en las mujeres postmenopáusicas contra las premenopáusicas de la misma edad y del mismo peso, con la única variable diferenciadora siendo el estado estrogénico. Los 5 síntomas que señalan al intestino permeable: 1, sensibilidades alimentarias nuevas que antes no tenías. 2, fatiga crónica post comida. 3, hinchazón constante, sin una relación directa con alimentos específicos. 4, dolor articular difuso, pero sin causa reumatológica. 5, síntomas hormonales resistentes a protocolos estándar. Si tienes 3 o más, el intestino permeable merece atención prioritaria. El marcador del laboratorio es sonulina sérica. No está en un análisis estándar, pero se puede pedir en medicina funcional. Es el indicador objetivo de permeabilidad intestinal. Y la evidencia es que el mismo estudio en la revista Menopausia del 2022 documentó que las mujeres postmenopáusicas tienen niveles de sonulina sérica significativamente más elevados, correlacionado con mayor reporte de síntomas hormonales atípicos. Sonia, una alumna regiomontana con múltiples sensibilidades alimentarias y síntomas hormonales resistentes. ¿Cuál fue lo que hicimos con ella? El protocolo de reparación de barrera intestinal, 8 semanas, reducción de tantas sensibilidades que tenía y la mejora en los síntomas hormonales, un ciclo menstrual muchísimo más estable. Pues bien, ahora el mecanismo que más me importa que entiendas, cómo el intestino permeable apaga directamente tus receptores hormonales. Ese mecanismo explica por qué algunos protocolos no funcionan. Esta semana pide sonulina sérica en tu próxima consulta. Si no lo hacen, lleva la lista de los 5 síntomas que te acabo de dar y pide al médico que evalúe la permeabilidad intestinal como posible origen de esos síntomas. Si el protocolo de los 6 pilares que te compartí lo mantienes durante 8 semanas, la sonulina baja, la barrera se reconstruye y los receptores hormonales recuperan
su sensibilidad. Pero el mecanismo de cómo la inflamación apaga los receptores es lo que realmente conecta absolutamente todo. Entonces, vamos allá. Como te dije en un inicio, reparar la barrera intestinal no solamente es un tema digestivo, es una intervención hormonal directa. Y entender por qué requiere ver el mecanismo de la resistencia hormonal inflamatoria. Cuando el intestino es permeable, bacterias y toxinas pasan al torrente sanguíneo. Ya te lo dije, el sistema inmune activa citoquinas inflamatorias, TNF-alfa, IL-6 y L1B. Estas citoquinas reducen la expresión de los receptores de estrógeno en las células diana. ¿Cuál es el resultado? Pues que hay menos receptores, hay menos respuesta celular al estrógeno, aunque hay estrógeno circulando. Es como tener buena señal de internet, pero el dispositivo tiene el receptor dañado, así que no la puedes alcanzar. Bueno, el problema no está en la señal, porque sí existe, está en el receptor y el receptor está comprometido por la inflamación del intestino permeable. Eso explica uno de los fenómenos más confusos dentro de la perimenopausia, los síntomas severos con análisis hormonales relativamente normales. Las hormonas están, pero las células no las reciben bien. Reducir la inflamación del intestino permeable no es un consejo de bienestar y no es solamente para el tema digestivo. Recuerda esta frase, es una intervención hormonal directa sobre la sensibilidad hormonal celular. En esta sesión abrimos con los protocolos que no funcionan como deberían en nuestro cuerpo. Ahora ya sabes por qué. Y tienes además el mecanismo que lo explica y el protocolo que lo resuelve. ¿Cuáles son los 3 puntos que te llevas de esta sesión? Primero, que el intestino permeable es un mecanismo documentado que se vuelve más prevalente en la perimenopausia al perderse la protección que el estrógeno nos da sobre la barrera intestinal. Segundo, que se genera una inflamación sistémica que reduce la sensibilidad de estos receptores hormonales. Hay síntomas severos con análisis normales, tienen aquí una parte de esa explicación. Y tercero, el protocolo de 6 pilares, eliminar los disruptores, agregar la glutamina, el zinc, carnosina, el caldo de huesos y la reducción del cortisol y los prebióticos y fermentados. En ese orden, por favor. Tu victoria rápida para el día de hoy. Identifica cuántos de los 5 síntomas del intestino permeable tienes tú. Si tienes 3 o más, la reparación de la barrera intestinal es tu primera prioridad. Ese diagnóstico ya lo tienes, está en tus manos y es completamente gratis. La barrera intestinal es la primera línea de defensa de tu salud hormonal en la perimenopausia. Cuando el estrógeno que la protegía empieza a fluctuar, necesita más apoyo, más ayuda de tu parte, más que nunca. Hoy tú tienes el mapa y las herramientas para darle ese apoyo y esa ayuda. Y el miércoles entramos al origen de todo, la inflamación crónica de bajo grado, esa que no duele, esa que no se ve, esa que los análisis estándares no detectan, pero que está destruyendo silenciosamente tu equilibrio hormonal y que en la perimenopausia es casi universal. En fin, la trilogía de la inflamación. Hoy, el intestino permeable. El miércoles, la inflamación crónica de bajo grado. El viernes, el protocolo antiinflamatorio completo, nutrición, herbolaria y obviamente estilo de vida. Que no se te olvide suscribirte a este canal. Además, dale clic a la campanita. Aquí construimos el mapa completo de tu biología femenina. Este mes tienes la trilogía más importante del año para entender por qué los síntomas persisten y por qué el cuidado con nuestra alimentación. Y si quieres saber en qué punto exacto de la transición estás, que no se te olvide descargar la guía, el recurso que tengo para ti, las 8 señales de que ya estás en perimenopausia. El link para que lo puedas descargar completamente gratis, diseñado para ti, ese link lo vas a encontrar en la descripción de este video y en la descripción de este canal. Nos vemos en el que sigue.